Meliodas en Kimetsu no Yaiba capítulo 36. Nos quedamos donde los pilares se iban a poner de acuerdo para entrenar a los cazadores y también para hablar si aceptar entrenar con los pecados capitales. Mientras que el patrón y Shinobu fueron dentro de la mansión para hablar sobre su nueva tarea hasta que esté fuera de peligro. Actualmente en la habitación del patrón, Shinobu estaría sentada frente a su líder y su esposa Amane. Bien, antes de empezar con el tema debo felicitarte a ti y a Meliodas, espero que ambos sean felices juntos. Diría el patrón. Debo de admitir que no esperaba que usted y el señor Meliodas terminarían en una relación, pero me alegro mucho por ustedes dos. Diría Amane sonriendo. Gracias por sus palabras patrón y señora Amane. Diría Shinobu con un tinte rosa en su mejilla. Y dime pequeña Shinobu, ¿acaso ya han pensado en casarse? Preguntaría el patrón sonriendo. Shinobu al escuchar esto agacha la mirada para ocultar su rubor. No señor, aún no hemos hablado sobre casarnos. Respondería Shinobu con un pequeño tinte rosa mirando el suelo. Ya veo, supongo que la situación actual con los demonios no le has permitido hablar sobre su vida privada. Diría el patrón para hacer una pequeña pausa. Bueno, por ahora dejemos ese tema de lado y hablemos sobre la misión que quiero que haga en tu mansión mientras tu vida está en peligro. Diría el patrón. Shinobu, aunque no quiere permanecer en su mansión indefinidamente, le daría un asentimiento. Es muy probable que no lo sepa ya que pocas personas saben sobre eso, tal vez Tanjiro guardó muy bien el secreto y no te contó, pero existe una demonio que está fuera del control de Muzan y está en su contra. Diría el patrón tomando de sorpresa a Shinobu. ¿Una demonio que está fuera del control de Muzan? Nunca había escuchado ni me habían mencionado que había una demonio fuera del control de Muzan exceptuando a Nezuko. Diría Shinobu con notable asombro. Su nombre es Tamayo, es una demonio que se liberó del control de Muzan hace más de 400 años, gracias a aquel cazador de la misma generación que casi elimina a Muzan. Explicaría el patrón. Shinobu se sorprende más, pero a la vez se estaría preguntando qué tenía que ver esa demonio con lo que le quería comentar el patrón. Ella desde que se liberó de Muzan ha estado estudiando a los demonios con el objetivo de encontrar una debilidad para eliminarlo, pero logrando fallar en cada intento, pero actualmente ella está muy cerca de encontrar una cura para que los demonios se vuelvan humanos gracias a Tanjiro, quien la ayudó bastante consiguiendo sangre de las lunas superiores. Diría el patrón. Me sorprende que exista un demonio capaz de hacer eso, pero me pregunto qué tiene que ver con la misión que haré en mi mansión. Preguntaría Shinobu ya que no estaba entendiendo nada. A eso iba pequeña Shinobu. Diría el patrón haciendo una pequeña pausa. Te he contado un poco sobre ella ya que quiero que trabaje con ella, con tu conocimiento junto al de ella podrán hacer un veneno capaz de hacerles daño a Muzan, incluso poder ayudarla a encontrar una cura para que los demonios se convierta en humano nuevamente. Diría el patrón. Shinobu al escuchar esto se sorprende más. Patrón, le ruego que no me obligue a trabajar con un demonio de Muzan, además sigue siendo un demonio de Muzan aunque no esté bajo su control, así que ella debe comer carne humana para sobrevivir. Diría Shinobu conteniendo su enojo para no faltarle el respeto a su líder. No pienso obligarte a trabajar con ella Shinobu, sé que odia a todos los demonios de Muzan y con mucha razón, pero necesitamos de sus conocimientos para poder ganar esta guerra, además ella no come carne humana, se mantiene viva comprando sangre a quienes la venden por necesidad. Diría el patrón. Si no es una misión obligatoria no aceptaré trabajar con ella, me niego a trabajar con un demonio de Muzan, y si es un castigo le digo que ya es suficiente el haberme retirado de las misiones. Diría Shinobu. Sabía que te iba a negar al comentarte sobre esto, así que te daré algunos días para que los piense bien, mientras tanto relaja tu mente estos días sin salir de tu mansión. Diría el patrón. ¿Hay algo más de lo que me quiera comentar señor? Preguntaría Shinobu con respeto. Por ahora es todo mi niña, solo te pido que no pienses que es un castigo que te haya retirado de las misiones. Diría el patrón. Con su permiso me retiro señor Uyashiki. Diría Shinobu con respeto para posteriormente ponerse de pie. Sé que está enojada y triste Shinobu, pero solo te pido que entienda que es por tu bien, si muere no podría con la culpa, al saber que moriste por mandarte a hacer una misión sabiendo el gran peligro que corría. Diría el patrón. Shinobu no diría nada ya que cada cazador tiene claro que en cada misión podría morir. Mientras tanto afuera de la mansión mientras el patrón y Shinobu hablaban. Meliodas juntos a los pecados capitales estuvieron afuera esperando que los pilares digan qué entrenamiento darán. Bien, el primer entrenamiento lo dará Rengoku para que después que pasen ese entrenamiento vayan con Uzui. Diría Yomer.
Supongo que seré el último en entrenar a los cazadores. Diría Meliodas. Eres un nuevo pilar, primero tiene que saber las responsabilidades que tiene como cazador. Diría Yomer. Meliodas entiende el motivo y asiente. Ya que está decidido que ustedes entrenarán a sus cazadores, ¿qué nos dicen a nosotros? ¿Aceptarán que lo entrenemos o se negarán? Preguntaría Van. Yo aceptaré entrenar con ustedes, será un honor ser entrenada por personas fuertes. Diría Mitsuri. Yo también aceptaré entrenar con ustedes, sé de lo que son capaz al ayudarnos con los demonios, además de ayudarme con mi memoria y al señor Ubuyashiki con su enfermedad. Diría Tokito. Yo saldré de mi retiro para poder ayudar cuando llegue la pelea final, así que sí, aceptaré entrenar con ustedes. Diría Rengoku. Yo también saldré de mi retiro para entrenar con ustedes. Diría Utsui sonriendo. Sé que es repentino que aparezca un demonio con un grupo de personas con habilidades nunca vista a querer entrenarlo, pero solo queremos evitar que muchas personas mueran, ya que su ayuda será importante en la batalla final. Diría Meliodas. Pueden tomar algunos días para dar una respuesta, nosotros no estaremos en esta tierra por mucho tiempo, ya que solo venimos a visitar al capitán y no esperábamos para nada que él tuviera en aprieto. Diría King. Le adelanto que mi respuesta es un no. Diría Sanemir retirándose del grupo. Yo estoy con el pilar del viento. Diría Iguro comenzando a seguir a su amigo. Chicos, no se vayan. Diría Mitsuri, pero no sería escuchada por ninguno de los dos. Yo pensaré mi respuesta. Meliodas y pecados capitales, por ahora debo preparar el campo de entrenamiento para los cazadores. Diría Yomer. Me parece bien. Diría Meliodas. Yo me retiraré, pero una cosa más, Meliodas, cuida a Shinobu, aún la sigo viendo como una niña pequeña. Diría Yomer. No te preocupes, no dejaré que le pase nada. Diría Meliodas. Yomer al escuchar esto también se retira. Tokito y Mitsuri también se irían a sus residencias para preparar el entrenamiento a los cazadores. Creo que nosotros también nos iremos, nos vemos en unos días, Meliodas y pecados capitales. Diría Rengoku yéndose con Uzui. Bueno, solo quedamos nosotros. Diría Van. Espero que salga Shinobu para irnos. Diría Meliodas. King no diría nada ya que estaba viendo un lugar en específico. ¿Sucede algo, King? Preguntaría Gouter. No pasa nada, simplemente pensé que había una persona en ese lugar. Respondería King. Pasarían 5 minutos donde los pecados se quedaron hablando del entrenamiento que le darían a los pilares, hasta ser interrumpido al ver cómo la puerta de la mansión se abre dejando ver a Shinobu. ¿Y que hablaste con el patrón Shinobu? Preguntaría Meliodas acercándose. No quiero hablar de eso, vayamos de regreso a mi mansión. Diría Shinobu con una sonrisa falsa. Meliodas se daría cuenta que ella está muy enojada. Supongo que está enojada porque el patrón le pidió trabajar con Tamayo, cuando lleguemos a la mansión hablaré con ella. Pensaría Meliodas antes de hablar. Me parece bien, vayamos de regreso. Diría Meliodas mirando a Shinobu con una sonrisa. Nos vemos en unos días, muchachos. Diría el patrón saliendo de su casa. Después de eso pasaría varios minutos y todos habían llegado a la mansión mariposa. Iré a mi habitación, le pido de favor que no me molesten. Diría Shinobu con una sonrisa yéndose a su habitación. Ella está bastante enojada, capitán. Diría Van sonriendo. Iré a hablar con ella. Diría Meliodas. Ve y hable con ella, cuando termine regrese con nosotros para contarle algo importante. Diría Van. Meliodas asiente y se adentra en la mansión para ir a la habitación de la Pilar. Meliodas en el camino se encontraría con Aoi y Kanao. ¿Con qué eres tú, Meliodas? Diría Aoi viendo al rubio. ¿Qué sucede, Aoi? Preguntaría Meliodas sonriendo. Aoi iba a contestar pero sería interrumpida por Kanao. Meliodas, ¿cómo debo llamarte de ahora en adelante? ¿Te sigo llamando por tu nombre o tengo que decirte cuñado? Preguntaría Kanao tímidamente. Llámame como quiera, no tengo problema con eso. Diría Meliodas. Cuñado, ¿me podría decir qué le pasa a mi hermana? Ella pidió que no la molestaran. Diría Kanao igual de tímida. Ella actualmente está bajo peligro, así que el patrón se vio en la obligación de no darle más misiones hasta que la situación se calme. Explicaría Meliodas omitiendo el tema de Tamayo. ¿Bajo peligro? Pero si lo único que podrían poner en peligro a la señorita Shinobu son las lunas superiores. Diría Aoi. Según le dijo la segunda luna superior, mi padre le dio la orden a Muzan de asesinarla, y como Muzan ve todos a través de sus demonios, podría pedirle a la cuarta superior que la lleve a su guarida sin nosotros poder hacer nada. Diría Meliodas.
Ya veo, viéndolo de esa manera es lógico que no le den más misiones. Diría Aoi. Yo iré ahora a hablar con ella para que se calme, sé que ella siente que todo su esfuerzo fue en vano. Diría Meliodas. ¿Crees que es buena idea ir a hablar con ella en este momento? Preguntaría Aoi. Tal vez no sea buena idea ir en este momento, pero no se preocupen, sé que ella me escuchará. Diría Meliodas. Aoi solo lleva su mano a la cara. Espero que no te mate por molestarla. Diría Aoi. Kanao no diría nada. Bueno, hablamos en unos minutos. Diría Meliodas comenzando a caminar. Meliodas llegaría a la habitación de Shinobu y abriría la puerta. Shinobu, quien estaba sentada frente al espejo, se voltea para ver quién había entrado sin permiso. Meliodas. Te dije que me dejara sola y que no me molestara, ¿qué haces aquí? Diría Shinobu sin ocultar su enojo. Meliodas entraría y cerraría la puerta. He venido a hablar contigo, Shinobu, no quiero verte triste y enojada. Diría Meliodas acercándose. ¿Enojada? ¿Triste? No sabe el sentimiento que siento en este momento, así que vete porque no soy capaz de controlar mis acciones en este momento. Diría Shinobu muy enojada. Sé que siente que todos tus esfuerzos fueron en vano y que no sirvieron de nada ya que crees que te dejarán sin misiones porque eres débil. Diría Meliodas. ¿Y por qué precisamente me dejaron fuera? Siento que no soy suficiente para la compañía, quizás sea porque no tengo la fuerza suficiente como para decapitar a un demonio. Diría Shinobu apretando sus puños. No piense eso, Shinobu, tu respiración y forma de pelear es hermosa, además pudiste escalar hasta el rango pilar sin decapitar a un demonio, eso es algo de admirar. Diría Meliodas. No siga hablando, Meliodas, y vete, procesaré esto yo sola. Diría Shinobu enojada ya que pensaba que Meliodas solo la quería hacer sentir bien. No debería estar triste porque no tendrás misiones, recuerda lo que me dijiste, si lograba asesinar a la segunda luna superior te retiraría, y él actualmente está muerto. Diría Meliodas. Yo no pude hacerle nada a esa basura, si tú no hubiese estado ahí lo más probable es que yo haya sido asesinada. Diría Shinobu agresivamente poniéndose de pie frente a Meliodas. Meliodas la miraría a los ojos antes de comenzar a hablar. Si ese demonio no hubiera recibido la bendición de mi padre tú y los muchachos hubieran sido capaz de ganar sin mi ayuda, pero su fuerza aumentó bastante. Diría Meliodas. Shinobu se quedaría en silencio por varios segundos. Te lo vuelvo a repetir, Meliodas, estoy muy enojada en este momento, así que por favor vete de mi habitación. Diría Shinobu más calmada. Respóndeme por qué quieres seguir cazando demonios sabiendo el peligro que correrá. Preguntaría Meliodas. Yo quiero seguir cazando demonios para ayudar a la compañía y evitar que más personas pasen por lo mismo que yo. Respondería Shinobu enojada. Te entiendo y es algo digno, pero ¿me podría responder del por qué no quiere trabajar con la señora Tamayo? Preguntaría Meliodas nuevamente. ¿Cómo tú sabes de eso? Preguntaría Shinobu. Ayer en la tarde el patrón me comentó su plan y del veneno que harán en contra de Musan, yo pensé que tú actuarías como lo hiciste además de enojarte bastante por eso. Diría Meliodas. Tú sabiendo todo eso y conociéndome no fuiste capaz de decir frente a todo que estaba en desacuerdo que yo dejara de cazar demonio además de no decirle al patrón que ni loca trabajaría con un asqueroso demonio. Preguntaría Shinobu enojada. Debo de admitir que en el fondo quisiera que te quedara aquí trabajando con ella en busca de un antídoto contra los demonios, así estarás segura. Diría Meliodas. Eres un desgraciado, no dijiste nada a mi favor porque quería que me quedara aquí todo este tiempo con una demonio mientras que mis compañeros dan su vida por acabar con los demonios. Diría Shinobu comenzando a golpear el pecho de Meliodas con sus puños. Meliodas no sentiría nada y no trataría de detenerla. ¿Por qué? Dime por qué no le dijiste al patrón que reconsidere todo lo que me dijo. Preguntaría Shinobu golpeando el pecho de Meliodas mientras sus ojos se habían llenado de lágrimas. No estoy de acuerdo con que te quede aquí sin hacer nada, pero a la vez sé que estarás segura y podré pelear tranquilo sabiendo que no tendré el miedo de perderte, si te pierdo no podré controlarme y probablemente me vuelva loco como casi lo hago en la villa de los herreros. Diría Meliodas. Shinobu no diría nada y solo seguía dándole golpes a Meliodas. Aquel día en la villa de los herreros, cuando te quedaste inconsciente faltó poco para volverme loco, si no te hubiese abrazado seguramente todos estarían muertos por mi culpa, recuerda la historia que te conté hace unos meses sobre el reino de Danafor, cuando todos estaban muertos y vi a Liz sin vida, destruí el reino por completo sin darme cuenta, y me iba a pasar lo mismo aquí si no me lograba controlar así evitando manchar más mis manos. Diría Meliodas.
Shinobu entendería perfectamente el punto de Meliodas y le dejaría de pegar mientras le salían lágrimas de sus ojos al no aguantar la tristeza. Meliodas, al ver que ella se rompió, la apegaría a su pecho para abrazarla y mientras pasa su mano por la cabeza. Deja de pensar que no será de ayuda contra Muzan, ya lo ha sido y aún no ha llegado la batalla final, quizá antes de esa guerra tú estés más preparada. Diría Meliodas. Entiendo que tu dolor sería grande si me ve morir, así que me quedaré en mi mansión sin hacer nada hasta que esté fuera de peligro. Diría Shinobu secándose las lágrimas. Me alegra escuchar eso, Shinobu, te agradezco que entienda que estarás en peligro, pero mientras nosotros acabamos con los demonios, puede trabajar con Tamayo para encontrar un veneno en contra de Muzan, incluso Kim podría ayudarle a conseguir flores que son capaces de hacerle daños a Muzan. Diría Meliodas. Mi respuesta sigue siendo un no, nunca trabajaré con un demonio de Muzan. Diría Shinobu. Te puedo asegurar que Tamayo es un demonio bueno. Diría Meliodas. No me importa lo que digas, Meliodas, nadie me hará cambiar de opinión, así que vete de mi habitación, quiero estar sola. Diría Shinobu un poco seria. Te dejaré tranquila para que pueda pensar en eso con calma, nos vemos en un rato. Diría Meliodas. Solo te pido que no me hable más del tema, por ahora no quiero pensar en eso. Diría Shinobu seriamente. Meliodas le asiente y saldría de la habitación para ir con sus amigos. En el camino Meliodas se encontraría con Aoi y Tanjiro. Veo que pudiste salir con vida, ¿acaso pudiste calmarla? Preguntaría Aoi. Ella ya entendió del por qué no puede salir de su mansión a hacer misiones, pero aún así está enojada por otro tema. Diría Meliodas. Tanjiro no entendería a qué se refiere Meliodas. ¿Por otro tema? ¿Me podría decir por qué? Preguntaría Aoi curiosa. Después te lo digo a detalle, ahora mismo necesito ir a hablar con los pecados capitales sobre algo importante. Diría Meliodas. Está bien, cuando tengas tiempo me dice. Diría Aoi. Aoi, ¿me podría decir por qué la señorita Shinobu está enojada? Preguntaría Tanjiro. Meliodas lo dejaría hablando y sin más, se dirige donde se encontraban sus amigos. ¿Regresó pronto, capitán? ¿Acaso pudo hacerle entender a la gruñona del peligro que corre? Preguntaría Van. Ella ya entendió del por qué no puede salir, pero aún está enojada por el tema de la demonio que no está bajo el control de Muzan. Explicaría Meliodas. Ella luego se calmará, por ahora déjela tranquila. Diría Kim. Y díganme de cuál tema es el que quieren hablarme. Preguntaría Meliodas. Es sobre esa vampiro llamada Helda. Diría Gouter. Meliodas se pondría serio al escuchar ese nombre. ¿Qué sucedió con Helda? ¿Acaso Merlin no pudo encontrarla? Preguntaría Meliodas seriamente. Merlin pudo encontrar el sello donde usted le indicó y ahora mismo está a salvo en su laboratorio. Diría Gouter. ¿Acaso ella no rompió el sello para liberarla? Preguntaría Meliodas. Ella decidió no romperlo ya que, si su padre se entera podría mandar a matarla. Diría Kim. Tiene razón, Helda correría un gran peligro si mi padre se entera que ella ha sido liberada, al igual que Zeldris si mi padre se entera que ella está libre, además si Helda se entera que Zeldris ha sido capturado no dudaría ni un segundo en ir a buscarlo al purgatorio, llevándola a una muerte segura por parte de mi padre. Diría Meliodas. Nota. Sé que dije que haría el tema de Helda más largo, pero si lo hacía iba a haber un error, ya que para hacerlo más largo necesitaba que Meliodas le dijera a Escanor que el rey demonio capturó a Zeldris para que se lo diga a Merlin, pero como el rey demonio se comunicó al día siguiente de que se fue Escanor no lo puedo contradecir ya que sería tremendo guionazo. Fin de nota. También hay otro tema, capitán, que usted le interesará. Diría Van. ¿Otro tema? Cuéntame, Van, ¿cuál es ese otro tema que me puede interesar? Preguntaría Meliodas curioso. Es sobre la princesa, ella ya sabe que usted cumplió su segunda promesa. Diría Van. Meliodas al escuchar esto se sorprende y rápidamente deduce que Escanor le contó sobre eso. ¿Y qué dijo ella sobre eso? Preguntaría Meliodas curioso. Ella está feliz por usted, capitán, ya que dice que podrás cumplir el sueño que juntos no lograron cumplir. Diría Van. Ya veo, yo debo admitir que nunca olvidaré a Elizabeth, la aprecio mucho al igual que Shinobu. Diría Meliodas. Lo entiendo, capitán, sé que será imposible olvidar a alguien que ha estado junto a usted desde hace más 3000 años, además también entiendo que la pequeña gruñona se ganara su corazón, ya que sus actos en esos momentos difíciles hicieron que le tomara cariño. Diría Van.
Tiene razón amigo, Shinobu sin esperar nada me dio un techo donde dormir y comida sin esperar nada a cambio, así que sin darme cuenta me fijé en ella y ya se había adueñado de una parte de mi corazón. Diría Meliodas. Volviendo con la señorita Elizabeth, ella últimamente le ha estado pidiendo a Merlin que la mande a este lugar ya que tiene mucho deseo de verlo en persona. Diría Gouter. Meliodas nuevamente se queda sorprendido. ¿Y por qué? ¿Acaso Elizabeth tiene que decirme algo? Preguntaría Meliodas. No capitán, según su lenguaje corporal usted le hace bastante falta ya que usted se fue de Britania sin despedirse, por lo tanto ella lo extraña mucho. Explicaría Gouter. Ella solo se tranquiliza cuando Merlin le recuerda que si ustedes se juntan, ella podría morir al instante por su maldición. Diría King. Meliodas al escuchar esto se siente un poco mal y entiende perfectamente a Elizabeth, ya que él quisiera volver a verla para abrazarla. Espero que algún día podamos derrotar al rey demonio para que ella ya no tenga esa maldita maldición. Diría Meliodas. Si la maldición se rompe, ¿qué piensa hacer? Ya que Elizabeth podrá venir a este lugar sin problema a estar con usted y actualmente usted ya está con la gruñona. Preguntaría Van. Meliodas al escuchar esto sabía que su amigo tenía razón, no había ninguna excusa para que Elizabeth no venga a vivir con él. La verdad es que no sé lo que haría en esa situación, creo que lo mejor sería no pensar en eso en este momento, no quisiera dar una respuesta que podrían malinterpretarla. Diría Meliodas ya que esa sería una situación difícil. Entiendo capitán, sé que es un tema muy complicado y lo mejor será dejarlo hasta aquí por el momento. Diría Van. King iba a decir algo pero vería a un grupo de mariposa volando. Esas mariposas son las mismas que vi en la aldea de los herreros. Pensaría King viendo las mariposas hasta que se dispersan. Los pecados notaron esto pero no dirían nada ya que era normal en King que le gustara la naturaleza. Luego de esa conversación pasaron 2 días donde no pasó casi nada interesante. En estos 2 días el entrenamiento de los pilares aún no había empezado ya que los mismos se están preparando, los pecados capitales aún no han regresado a Britania ya que Merlin los mandó por varios días, mientras que Shinobu aún no aceptaba trabajar con Tamayo y cada vez que Meliodas trataba de hablarle de ese tema se enfadaba y se retiraba del lugar. Actualmente Meliodas se encontraba en el patio de la mansión hablando con sus amigos. Así que la gruñona no quiere hablar con usted del tema de esa demonio. Diría Van. Ya he intentado de diferentes maneras para convencerla pero siempre es el mismo resultado, se niega rotundamente a trabajar con un demonio de Muzan. Diría Meliodas. Es comprensible que no quiera trabajar con esos demonios ya que le quitaron todo lo que quería. Diría Gouter. Solo dale su espacio capitán, es muy pronto para que la trate de convencer. Diría King. Tiene razón King, cuando esté más calmada le hablaré sobre eso. Diría Meliodas. King miraría hacia otro lado así viendo el mismo grupo de mariposa que vio días atrás. Esta vez King notaría algo extraño entre esas mariposas. Puedo ver tu espíritu, muéstrate y dime lo que quiere, llevo varios días viendo que nos está siguiendo y cuando noto tu mirada desaparece. Diría King un poco serio mirando las mariposas. Los pecados se confunden al no saber a qué se refiere King. ¿Estás bien King? ¿Por qué le estás hablando a la nada? Preguntaría Van. A silencio zorro, ustedes no lo pueden ver pero yo sí al ser un hada. Diría King poniéndose de pie para comenzar a acercarse donde veía el espíritu. Meliodas, Van y Gouter comenzarían a seguir a King. Déjame verte, y dime lo que quiere, quizá te pueda ayudar. Diría King. El espíritu aunque no se dejaba ver estaba sorprendida de que alguien pudiera verla. Es la primera vez que alguien se da cuenta que lo observo, bueno debí suponerlo ya que no eres un humano ni un demonio. Diría la persona desconocida. Veo que eres lista al deducirlo, pero ya déjame ver quién eres y cuéntame de ti. Diría King. Los pecados capitales se preguntaban quién era ya que solo escuchaban hablar a King. Bien, dejaré ver quién soy y te pediré lo que me gustaría que haga por mí si no te molesta. Diría el espíritu para dejarse ver. King al ver el espíritu se da cuenta que es una mujer de ojos color púrpura con el pelo largo de color negro que lo acompañaba 2 ganchos de mariposa y una ori de mariposa. ¿Shinobu? Preguntaría King sorprendido. ¿Shinobu? ¿Acaso es? Pensaría Meliodas muy sorprendido. Van y Gouter estarían confundidos al no saber de quién se trataba. Shinobu es el nombre de mi hermanita, mi nombre es Kanae Kocho, Pilar de las Flores. Diría Kanae con una sonrisa. Fin del capítulo.
Bueno, dejemos este capítulo hasta aquí. Sé que me harán varias preguntas y seguramente una de ellas es si Kanae revivirá, y le adelanto que no. Desde ahora le digo que ella va a durar como mucho 2 capítulos para así pasar al entrenamiento pilar y de Meliodas tratando de convencer a los pilares para que entrenen con él y sus amigos. Bueno, eso era todo lo que tenía que decir, así que sin más me despido. Espero que este capítulo haya sido de su agrado.